poder soportante. Lo vamos a ocupar precisamente para poder identificar las zonas de falla que van a llegar a tener las estructuras. Entonces ayer, por ejemplo, ayer estuvimos viendo estas imágenes que vamos a mostrar aquí en pantalla. Estábamos analizando de manera teórica que aquí existían tres elementos, ¿verdad? Mirábamos una barra, después mirábamos una placa y luego para unir estos dos elementos se encuentra aquí un perno. Ese perno atraviesa prácticamente de lado a lado los dos elementos que están uniendo. Entonces decíamos, vamos a tener nosotros que la representación que tengamos va a tener en cuenta que al visualizarlo de manera lateral vamos a poder observar que esta barra forma como una especie de U, esto que está aquí, ¿verdad? Y esto hace que básicamente existan dos zonas de contacto. Va a existir entre esta parte y la placa una zona de contacto arriba y otra zona de contacto aquí abajo. Por eso a esto se le conoce como cortante doble, ¿verdad? Porque básicamente está diciendo que donde se va a producir la falla puede llegar a ser dos zonas. Puede ser que la falla se produzca aquí arriba o puede ser que la falla se produzca aquí abajo, por el hecho de que esto está dividido en dos partes. Entonces habíamos nosotros mostrado también ayer un cortante simple. El cortante simple quiere decir que hay una zona única de contacto entre dos objetos. Por ejemplo, en una de las imágenes que estábamos viendo nosotros ayer, se mostraba un elemento como una columna de metal y a la parte de la columna estaba colocado un anclaje. Y ese anclaje entonces hacía que nada más tuviéramos una sola zona de contacto y por lo tanto ese contacto era lo que se reflejaba como una sola área, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo siguiente, fíjense. Vamos a realizar nuestro primer ejemplo el día de hoy. Copien ahí entonces el enunciado, que es lo que vamos a verificar con respecto a lo que tenemos ahí. En el enunciado del ejercicio dice: determine el esfuerzo soportante que se produce en los pines A y B si sus radios son de 10 milímetros y 15 milímetros respectivamente, ¿verdad? Entonces esta estructura que podemos observar aquí está constituida de diferentes sólidos, o sea, de diferentes materiales. Toda esta parte de acá viene a ser una viga, ¿verdad? La viga del punto A al punto B, pero vemos nosotros que aquí aparece, por ejemplo, un cable, es el cable de B a C, lo cual significa que obviamente dentro de esta zona va a existir probablemente una fuerza interna de tensión, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué podemos ver con respecto a algunas características? Primeramente es importante que nosotros veamos que el punto A tiene un tipo de apoyo de acuerdo a lo que habíamos visto en estática. ¿De qué forma? ¿Cómo se le llama a ese apoyo? Es un apoyo articulado. El apoyo articulado, si ustedes observan, es el apoyo que casi siempre se representa con la forma de un triángulo. Pero es importante que ustedes sepan que el apoyo articulado se analiza tomando en cuenta que un perno debe de atravesar la viga para evitar que la viga se mueva. O sea, el objetivo del apoyo articulado es asegurar que algo no se desplace, ¿verdad? Y por eso nosotros en la clase de estática, cuando llevábamos esta parte del análisis, se colocaba fuerza vertical y horizontal. O sea, que por ejemplo aquí en la reacción en A, deberíamos nosotros de asumir que va a existir una reacción en X y una reacción en Y. Vamos a tener dos. Lo mismo pasa con el apoyo que está en la parte superior, aquí en C. También existe un apoyo articulado. Aquí vemos un perno que se va a encargar de evitar que el cable también se pueda desplazar, se pueda mover. Entonces este apoyo también tendría que colocarse con dos
dos reacciones. Ahora bien, el cable ha sido unido mediante este otro pin que está aquí abajo a lo que es la viga. Pero nosotros vemos, además de esta imagen, vemos imágenes que nos muestran el tipo de conexión que tiene para poder identificar los sólidos que están en contacto, ¿verdad? Entonces, en este tema que estamos viendo cortante, usted debe de imaginarse, así como en la clase de, creo que en la clase de dibujo, ustedes llevan la parte de intersección de sólidos. Y esto es lo que estamos aquí mostrando. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá nos está mostrando una vista aérea de esta parte de la viga, una vista en planta, la cual nos está especificando, fíjense bien, que esto que está aquí de color azul es básicamente el apoyo. Y esto que está en esta parte acá de color café representa la viga. Ahora bien, el apoyo tiene dos uniones. Lo que pasa que, claro, pues nosotros aquí en este lado solo estamos viendo esta parte, ¿verdad? Pero quiere decir que este apoyo está sujetando dos veces la viga. Esto se refiere, así como la imagen que acabamos de ver, la imagen que estábamos mostrando anteriormente, esto que está aquí, quiere decir que es algo parecido a esto, miren. Se forma como una especie de abrazadera, ¿verdad? Y en este sentido, lo que nosotros tenemos que interpretar es que al momento que hagamos los cálculos, para nosotros va a reflejar un cortante doble. Eso es lo que quiere decir. Cuando hagamos el análisis de este pin, porque nos está diciendo acá, tenemos el pin A y el pin B. Y en el caso del A, lo que nos está diciendo esta imagen es que aquí se va a producir un cortante doble, ¿verdad? Porque vamos a tener dos elementos en ambos lados para poderse, digamos, analizar. ¿Qué es lo que pasa en el otro punto que vamos a analizar? Si ustedes ven, en el punto B está la viga y aquí viene el cable, ¿verdad? Pero donde está el anclaje, si ustedes observan, lo que está de color azul es lo que nos está reflejando el cable, y lo que está de color café nos está reflejando la viga de manera lateral, ¿verdad? Si nosotros lo vemos de manera lateral, quiere decir que entre los dos objetos, si ustedes observan, solo va a existir una sola zona de contacto. No va a estar en ambos lados, sino que solo por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que el apoyo en B, cuando hagamos el análisis de los números, representa un cortante simple. Cortante simple quiere decir solo hay una cara de contacto. Cortante doble quiere decir hay doble cara de contacto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estuvimos explicando ayer con respecto a la teoría. Y es importante porque antes de comenzar los cálculos es necesario que usted haga ese análisis, ¿verdad? Lo mismo en una prueba o en un examen, ¿verdad? Ustedes a veces no le ponen ni el nombre y empiezan a hacer cálculos, y luego cuando hacen los cálculos se dan cuenta tal vez de cosas importantes, ¿verdad? O errores importantes. Entonces, antes de comenzar a desarrollar los ejercicios, usted necesita un poquito de tiempo para poder asimilar cómo vamos a abordar el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ese tipo de conceptos son los que a veces hacen si tengamos o no tengamos éxito con los cálculos, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, esa sería la primera parte del análisis: entender cortante doble, cortante simple. Ahora vamos a comenzar con los cálculos. Entonces, nuestro análisis se va a centrar en encontrar esta tensión, ¿verdad? Porque aquí donde está el punto B es donde necesitamos saber esta fuerza. Para poder hacer eso, nuestro análisis entonces se va a centrar en realizar una sumatoria de momentos, por ejemplo. Y la sumatoria de momentos la vamos a hacer en A. Entonces, nos vamos a pasar acá para que podamos simbolizar lo que estamos viendo en la imagen y de esa manera poder interpretar qué fuerzas son las que vamos a considerar. De manera analítica, vamos a mencionar que aquí yo voy a colocar una reacción en A. Esa
esa va a ser la reacción RAY y esta vendría a ser la reacción RAX. Luego tenemos una fuerza de 30 kN que está aplicada de manera vertical justamente a una distancia de 2 metros, como podemos observar. O sea, vamos a colocar esta distancia aquí. Y luego tendríamos en el otro extremo, allá al final, donde está la viga, aquí es donde se va a encontrar la fuerza del cable. Vamos a llamarle a esto BC. Esa sería la incógnita. Ahora bien, BC tiene un triángulo que tiene las proporciones que estamos viendo nosotros justamente en esta parte. No existe un ángulo, no nos está dando el ángulo el ejercicio, pero nos está dando las medidas de las proporciones de esta inclinación. En pocas palabras, es como que usted forme un triángulo rectángulo que va a tener una base de 3, una altura de 4 y una hipotenusa de 5. ¿Verdad? Entonces, al saber esas medidas, nosotros vamos a poder calcular las componentes acá. Entonces, fíjense, ¿verdad? Vamos a tener una componente en X y vamos a tener una componente en Y. Entonces, ¿a qué es igual la componente en X? 3 sobre 5. Sería 3 sobre 5, ¿verdad? Multiplicado por el vector, correcto. Entonces, ¿de dónde salió ese 3 sobre 5 multiplicado por BC? 3 sobre 5 significa dividir la base entre la hipotenusa del triángulo. Es lo mismo que decir, yo voy a calcular el coseno de un ángulo. Cuando usted calcula un coseno, ¿a qué es igual un coseno? Adyacente sobre hipotenusa, correcto. Entonces quiere decir que si usted tiene el triángulo acá, este triángulo tiene 3 de base, 4 de altura y 5 de hipotenusa, entonces por eso la X es base sobre hipotenusa, o sea, 3 sobre 5 multiplicado por el vector que es BC. ¿Cuál es la componente en Y? La componente en Y, que es esta que está acá, sería 4 sobre 5 multiplicado por BC, o sea, es lo mismo que decir, voy a calcular el seno del ángulo, ¿verdad? O sea, la división del lado opuesto entre la hipotenusa. Entonces, así es como se calculan las componentes. ¿Cuál es la distancia que tenemos? La distancia hasta acá mide 4 metros, de acuerdo a lo que estamos viendo en la imagen. Bien, entonces como mencionábamos, nuestro primer paso va a consistir en lo que va a ser la sumatoria. Vamos a realizar una sumatoria de momentos en el punto A. Y esta sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0. Y obviamente pues todas las fuerzas que van a girar en contra de las manecillas del reloj, nosotros vamos a asumir que van a actuar de manera positiva. Entonces lo vamos a indicar ahí, ¿verdad? En esa sumatoria. Bien, entonces fíjense, al realizar una sumatoria de momentos aquí, la sumatoria de momentos en A, ¿qué cancelamos? En primer lugar, si yo hago una sumatoria de momentos en A, cancelo todo lo que pasa por A, o sea, cancelo a X y a Y, ¿verdad? Estas dos fuerzas no tienen momento porque no tienen distancia en el punto donde yo estoy haciendo el momento, ¿verdad? ¿Qué más se cancela? Se cancela 3/5, correcto, se cancela 3/5 de BC. ¿Por qué se cancela esta fuerza a pesar de que no está aplicada en A? Porque está en la misma línea, o sea, quiere decir que están al mismo nivel. En pocas palabras, cuando usted hace una sumatoria de momentos, multiplica fuerza por distancia, ¿verdad? Y debe de saber entonces que si una fuerza es horizontal, yo no puedo multiplicarlo por una distancia horizontal. Tiene que ser lo contrario, ¿verdad? Para que se produzca un momento, usted tiene que tomar en cuenta que si una fuerza es en X, se tiene que multiplicar por una altura. Y si una fuerza es en Y, sí
se multiplica por X. Entonces quiere decir que esta fuerza de 3/5, aunque no está aplicada en A, no tiene distancia, porque tendría que multiplicarse por una altura. Y como están al mismo nivel, no produce momento. Pero esta que está aquí sí, ¿verdad? Esta fuerza que yo estoy asumiendo que actúa hacia arriba, ¿cómo va a girar en comparación a A? ¿Qué tipo de signo tendría? ¿Sería negativo o positivo? Sería positivo porque yo estoy diciendo que todas las fuerzas que giran en contra deben de considerarse positivas. Entonces usted coloque su lápiz, así como está esta flecha, hacia arriba, y usted haga este giro. Si yo hago este giro, sería más corto que si hago toda esta vuelta así, ¿verdad? Entonces obviamente el giro más corto, que es este, es el giro correcto, o sea, el giro positivo. Entonces vamos a tener 4/5 multiplicado por BC. Ojo que esta solo es la fuerza, ¿verdad? Esta es la fuerza. La multiplicamos por la distancia. ¿Qué distancia existe desde donde está la fuerza hasta donde yo quiero encontrar el momento? Sería la suma de 2 más 4, o sea 6 metros, correcto. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta ahora considerar esta fuerza que está aquí. Como esta fuerza va hacia abajo, o sea la flecha está así, esta flecha tiene dos opciones para poder producir un momento en A. Si hace este giro así, es más corto que si yo hago el giro así. Y por lo tanto el giro más corto es el correcto. El giro más corto es negativo. Tenemos 30 kilonewton en la fuerza y la vamos a multiplicar por 2. 2 es la distancia que existe desde aquí hasta acá. Entonces acá tenemos 2 metros. Esto sería igual a 0. Como no existe ninguna otra fuerza más, esto lo igualamos a 0. Entonces, ayúdenme aquí con esta multiplicación. Sería 4/5 multiplicado por 6 por BC, ¿verdad? 4.8. 4.8 BC. Y luego tenemos al otro lado 30 por 2, que sería 60, ¿verdad? 60 kilonewton por metro. Entonces igualamos esto a 0. Y vamos a despejar para la fuerza BC. Lo cual significa que este 60 que está negativo pasa al otro lado del signo positivo. Y este valor que está multiplicando pasa a dividir. 12.5. Entonces ahí tendríamos la fuerza BC con un valor de 12.5 kilonewton y el resultado queda positivo, ¿verdad? El resultado positivo lo que me está confirmando es que efectivamente esta fuerza que yo coloqué aquí es una fuerza en tensión, ¿verdad? Es un resultado positivo, o sea, es una fuerza que va hacia afuera y por lo tanto, si esta fuerza es una fuerza de tensión, quiere decir que cuando yo calcule el esfuerzo, obviamente también tengo que tomar en cuenta eso. Es un esfuerzo de tensión el que se va a producir. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta esta parte de los cálculos. ¿Dudas? Sí. ¿Por qué al multiplicar 4 puntos el resultado da no ser 4.8? ¿Por qué no vamos en metro? O sea, en el resultado. ¿Por qué no qué es? Vamos en metro. ¿Quién ha trabajado? No, es que no se escribió, pero al momento de hacer la ecuación, ¿Cuál valor? Ah, esto de acá. Sí, exacto. Que no Sí, lo hagamos no, igual. punto BC por metro. Sí, esto queda igual. 4.8 es que esta es una distancia, ¿no? Sí. Vamos a tener acá, prácticamente queda esto así, ¿verdad? Sí. Perdón, 4.8 es este. 4.8 metros, porque estamos multiplicándolo por eso. Entonces, al final de cuentas, siempre se cancelan las unidades de los metros y el resultado tiene que ser una fuerza. ¿Sí? 12.5 kilonewton. Bien, ¿otra duda? Bueno, entonces fíjense, ya tenemos la
la fuerza que se desarrolla en el cable, ¿verdad? Lo cual significa que con esto que ya hemos encontrado, yo puedo responder a una de las preguntas. Porque me pide calcular el esfuerzo cortante que se va a producir en dos pines, uno en A y uno en B. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que puedo analizar el área que está en el pin B. Dice que el pin tiene un radio ¿de cuánto? Un radio de... El de 10 es el A. 15. Sería 15, ¿verdad? Entonces el pin B, que es el que estoy analizando, tiene un radio de 15. El valor quedaría de esta manera, ¿verdad? 15 milímetros. Ahora bien, significa, jóvenes, que para poder calcular el área, aquí va a ser igual, ¿verdad? El área sería la fórmula del radio. El área con el radio sería pi por el radio al cuadrado, ¿va? Hay que tener cuidado con eso. El ejercicio no me está dando el diámetro, me está dando la mitad, ¿verdad? Me está dando el radio. Entonces no hay que confundirse con esa parte. Vamos a sustituir estos valores. Aquí sería el valor de pi y vamos a utilizar este valor de 15 milímetros elevados al cuadrado. 706.86. Quedaría 706.86 milímetros cuadrados. Entonces, si ustedes observan, yo no convertí el radio a metros, ¿verdad? No lo pasé a metros porque voy a calcular un esfuerzo y la carga ya la tengo en kilonewton, de manera que cuando yo encuentre el esfuerzo, las unidades que me van a quedar al final, ¿cuáles serían? A ver, pascales es newton sobre metro, pero yo estoy encontrando kilonewton sobre milímetro. Bueno, podemos convertir esto a newton, ¿verdad? O sea, podemos decir, lo vamos a hacer aquí arriba. Acordémonos que un esfuerzo, decíamos, que un esfuerzo era B sobre A, ¿verdad? Pero esto era un esfuerzo normal. Ahora estamos encontrando nosotros un esfuerzo cortante. Entonces, fíjense, el esfuerzo cortante, vamos a colocarlo así. El esfuerzo cortante va a ser la división de una fuerza entre un área. Habíamos dicho eso ayer en la teoría. Pero esta fuerza, decíamos, es una fuerza que tiene que estar actuando de manera paralela a las cargas, perdón, a las caras que estamos analizando, o sea, así. Y por lo tanto, como decíamos que en el pin B se produce un esfuerzo, en este caso sería un esfuerzo simple, ¿verdad? Entonces vamos a decir acá esfuerzo cortante en el pin B. Entonces lo vamos a calcular de esa manera. Tendríamos, vamos a anotar la palabra cortante para que no nos confundamos. Vamos a tener la fuerza, si son 12.5 kilonewton, ¿cuánto sería en newton? Es multiplicar 12.5 por 1000, ¿verdad? O sea, es lo mismo que decir 12.500 newton, ¿verdad? Ese sería el valor de la fuerza. Y el área que nosotros tenemos sería 706.86 milímetros cuadrados. Entonces, de esta manera calculamos el esfuerzo cortante para este primer inciso, para el pin B, mejor dicho. $17.68.
entonces 17.68 megapascales. Entonces la respuesta quedaría de esa manera, si dejamos las unidades en newton sobre milímetro. Son algunas de las formas más comunes en las cuales encontramos nosotros muchos esfuerzos que están expresados en megapascales para no tener unidades tan grandes, o mejor dicho, cifras grandes dentro de los resultados. Entonces generalmente en el libro vemos nosotros que la división de newton sobre milímetro cuadrado pues lo dejan así para no hacer la conversión y que las unidades queden así de esa manera. Ok, bueno, ya tenemos analizado el pin B, que es donde estaba el cable, o sea, ya sabemos cuánto vale el esfuerzo cortante aquí. Pero ahora vamos a pasar a analizar el pin A. Para poder analizar el pin A, debemos de tomar en cuenta que en A lo que tenemos son dos reacciones. En el pin B, yo solamente tenía la fuerza del cable, ¿verdad? Por eso ya de manera directa pude encontrar este esfuerzo así, ¿verdad? Pero ya si nos pasamos a A, o sea aquí, debo de identificar cuánto valen las dos reacciones. Porque lo que tenemos en A es la unión de dos fuerzas, no solo de una. Vamos a hacerlo haciendo una sumatoria. Vamos a tener que calcular una sumatoria de fuerzas X y una sumatoria de fuerzas Y, ¿verdad? Para poder saber qué valores tenemos ahí. Hagámoslo aquí abajo. Sumatoria. Hagamos primero la sumatoria de fuerzas X igual a 0. Fuerzas X tendríamos dos. Tendríamos la reacción en A y tenemos la componente del cable, ¿va? O sea, 3/5 multiplicado por BC. Entonces acuérdense, jóvenes, que como esta es una sumatoria de fuerzas, ahí no van distancia, ¿va? Solamente es cuestión de ver hacia dónde colocó usted las flechas, en este caso para la derecha y para la derecha. Por eso ambas están positivas. Entonces vamos a despejar para la reacción RAX y esto va a cambiar de signo al otro lado de la igualdad. Nos va a quedar menos 3/5 multiplicado por BC. Significa que al sustituir estos valores vamos a tener menos 3/5 multiplicado por 12.5. O sea que la reacción RAX va a ser una reacción negativa y va a tener entonces negativo 7.5. Acordémonos que estos son kilonewton, pero esta es una reacción, no es una barra. Cuando es una barra o un cable, los signos le indican si es tensión o compresión. En este caso quiere decir este signo, lo que me está indicando es que la reacción realmente no está actuando hacia la derecha. El signo negativo lo que me está diciendo es que esta reacción más bien sujeta la viga para el otro lado. Va a quedar, por decirlo así, comprimiendo el apoyo. Ahora hacemos la otra sumatoria. Vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas Y igual a 0. ¿Cuáles fuerzas Y tengo? La reacción, esta fuerza de 30, negativa, ¿verdad? Y la componente del cable, o sea, RAY menos 30 más 4/5 multiplicado por BC. Entonces vamos a despejar. Me va a quedar 30 menos 4/5 multiplicado por 12.5. Entonces, si hacemos esas operaciones, vamos a encontrar cuánto vale esa reacción vertical que estaría colocada ahí, ¿verdad?
¿Da positivo? Sí. Bueno, entonces tenemos 20 kilonewton. Ese signo lo que significa es que efectivamente la reacción debe ir hacia arriba. Bueno, ahora vamos a calcular, fíjense bien, vamos a calcular esta fuerza. Pero esta fuerza, cuando hicimos el primer análisis, lo colocamos de manera directa, porque aquí solo tengo la tensión del cable. Entonces, vuelvo y repito, que ahora que estamos analizando el otro pin, no solamente tengo una fuerza, sino que tengo dos, que son diferentes, o sea, la reacción en X y la reacción en Y. Significa entonces que yo tengo que calcular lo que se conoce como la fuerza resultante. La fuerza resultante equivale a encontrar la raíz cuadrada de las componentes. O sea, es como cuando usted calcula la hipotenusa de un triángulo, ¿verdad? Si usted tiene la componente en X y la componente en Y, ¿cómo sacamos el vector original? Con la raíz cuadrada de la suma de las componentes. En pocas palabras, yo voy a tener acá la reacción RAX al cuadrado más la reacción RAY al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar esos valores aquí para encontrar esta fuerza. Sería la raíz cuadrada de menos 7.5 al cuadrado más la otra reacción que quedó 20 al cuadrado. Entonces, si me ayudan ahí con ese cálculo, ¿cómo quedaría ya la fuerza resultante? 21.36 kilonewton. Eso sería entonces el valor que tengo de esa fuerza. 21.36. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Ahora vamos a analizar el área del otro pin. El radio dice que ese vale 10, ¿verdad? El radio de esta otra parte sería de 10. Y por lo tanto, tengo que tener cuidado porque al principio decíamos que el pin que estaba en B implicaba un esfuerzo simple, ¿verdad? Pero ahora tenemos lo que se conoce como un esfuerzo doble. En pocas palabras, el pin va a tener dos zonas de contacto, ¿verdad? Acuérdense lo que habíamos dicho al principio de la clase, ¿verdad? Y por lo tanto quiere decir que yo voy a tener el área como pi por el radio al cuadrado, pero básicamente voy a tener que agregar un 2 aquí, ¿verdad? Porque va a ser un cortante doble. Entonces vamos a sustituir esos valores, ¿verdad? El radio de este vale 10 milímetros. Entonces sustituyamos esos valores, sería 2 veces pi, el radio de 10 elevado al cuadrado. ¿Cómo va a quedar entonces el valor de esa área? 28. 628.39. 3.2. Estos son milímetros cuadrados. 628.32 milímetros cuadrados. ¿Así les quedó a los demás? Bueno, entonces fíjense, nos hace falta calcular ese otro esfuerzo cortante. Vamos a decir que el esfuerzo cortante en el pin A, ¿verdad? El esfuerzo cortante en el pin A sería la división
de la carga, o sea, B sobre 2 veces el área, $21.360 newton sobre 628.32. Quedaría así, ¿verdad? La respuesta luego. Si dividimos 21.360 entre 628.32. Yo ahorita salió 21,380. Lo convertí a Pascal, perdón, a Newton. Como aquí estaba en kilonewton, entonces aquí sería 21.360. Bueno, entonces jóvenes, aquí ya tenemos finalmente pues analizado el ejercicio. Como les decía, es la misma fórmula, ¿verdad? La que estamos usando, ahí no cambiamos nada. Solo es cuestión de nomenclatura, como aparece en el libro, la palabra carga entre área, pero lo que hay que tener cuidado es cómo encontramos esta fuerza. Por ejemplo, aquí la encontramos con la fuerza resultante porque habían dos, esta era una sola fuerza, y lo que tienen que tener cuidado entonces es en esto. Las áreas de contacto, si son simples, se dejan normal, y obviamente si son dobles, multiplican por 2.